Hablar de la vida de la huerta es hablar de sus cultivos. Estos comienzan en los semilleros, que son minúsculas porciones de tierra donde se siembran los vegetales de la huerta antes de trasplantarse a la tierra. A principios del siglo XXI, pocos hortelanos en Tudela siembran todavía sus propios semilleros. Sin embargo, Miguel Pérez sigue preparándolos para su parcela y para algunos de sus vecinos de huerta. Esto es planta de cebolla. Se suele sembrar a últimos de diciembre o primeros de enero. Previamente se echa a mojo la semilla y cuando está bien remojada se pone a germinar. Una vez germinada se siembra la tierra. Bueno, pues ahora ya esto va a la tierra de cultivo. Vamos a plantarla y verán cómo se planta. Entonces teníamos caballerías y el estiércol que hacía las mulas, pues lo cogíamos y lo echábamos a una poza, lo teníamos 2 o 3 meses dándole vuelta todos los viernes. Y una vez que estaba hecho, pues eso lo empleábamos para, digamos, para turba, lo que es ahora la turba. Y abajo echábamos estiércol sin quemar, directamente de las caballerías abajo. La vida vegetal de la huerta continúa en la plantación. Esta dará paso a todo un proceso que tendrá su culminación en la esperada cosecha. El cultivo de la patata es uno de los más extendidos del mundo y por ende aparece abundantemente en la huerta tudelana. Para su plantación deben trocearse los tubérculos. Más o menos pues así. Pues un granero donde nace la patata. Aquí tendrías uno, aquí otro y aquí otro. Aquí hay otro. En cada agujerillo de estos hay uno. Entonces lo buscamos de forma que siempre nos quede alguno, que será lo que nacerá de patata. Así. Ahora las ponemos. Bueno, pues ahora esto se saca el cordel que el cordel no tiene otro misterio más que no salga recto. Y ahora se le pasa así, lazado un poquitín, porque con esto nos guarda la humedad y queda más bonito. O sea que no tiene otro misterio. Lo haríamos así hasta allí y sacamos el cordel. Bueno, pues esto de las patatas, esto es también como antiguamente se hacía. Desde luego es como mejor, pero ahora también se hace mucho con la mula mecánica. Las envuelven la patata con unos gorros que llamamos, que es lo que echa la tierra, y se mueven. Pero vamos, eso también lo hacen los que tienen extensiones grandes de tierra. Pero total, como es poco, pues yo lo hago con la azada. Y yo lo hago como antiguamente, así es como se hacía antiguamente. Se abría la catica, se ponía la patata, luego se echa abono. Si no le echas entre casco y casco, como lo voy a echar ahora yo, pues lo echabas a la tierra extendido y luego la tapas y ya eso es lo que se hacía antes. La cebolla es muy propia de clima cálido. La siembra de marzo suele ser muy espesa. En esta época se dejan unos 10 o 15 centímetros de una a otra y se recogen en julio. Esta siembra ofrece unos grandes ejemplares en la cosecha. En Tudela aún se emplean algunos aperos utilizados durante generaciones. Este aparato es una vertedera que es muy antigua, era ya de mis abuelos. Y la usamos pues para poner, se usaba antiguamente más para poner la cebolla. Ahora ya prácticamente no se usa más que para el huerto.
Y es un aparato antiguo, pero muy simple y muy cómodo para estos trabajos a la vez. Tiene 4 puntos para distribuir la vertedera según la conveniencia de lo que quieras, del cultivo que quieras envolver. Y es un aparato muy antiguo. Es de tracción sanguínea, como se puede apreciar, y así, pero muy bien para estos trabajos. La plantación del tomate se hace en una tierra bien mullida y suelta. Para ello, la labor del hortelano es fundamental. Además, como en otros cultivos, esta labor ocupaba por lo menos a 2 personas. Bueno, pues esto antiguamente se hacía que te lo echaba una mujer, bien sea tu madre de pequeño o tu hermana, quien sea la echaba. Y luego por detrás ibas plantando. Con meter la raíz y procurar dejarlas que si da la planta arriba, así. En cada hoja de estas te sale un hijuelo, y había que quitarlos y dejar donde sale el tomate. Aquí se llamaba panolia. Igual salían 4 o 6 tomates, y después una segunda y alguna vez la tercera. Después ya se quitaba la guía, se quitaba esta guía, la quitábamos y se quedaba solo el tomate. Cuando se acababa ese tomate, se había acabado la cosecha de tomate. Pero claro, es que entonces había que procurar sacarlo muy pronto, porque era como que valía dinero. Las estaciones del año marcaban antiguamente el ritmo de trabajo de los hortelanos de Tudela. Sin embargo, siempre intentaban ganar tiempo al propio tiempo para obtener frutos, días antes o días después de la temporada señalada como óptima para la recolección de las hortalizas. Pues ahora es la plantación del tomate tardano, el tomate tardío, que se viene para allí para últimos de agosto, primeros de septiembre, y este es el tomate especial que se pone para esas fechas. Es un tomate muy distinto. Este es un tomate carnoso que no hay comparación con el temprano, no hay comparación. Es mucho mejor de calidad, han dicho al principio muy carnoso. Es distinto completo, es distinto. Sin duda, uno de los cultivos más conocidos y reconocidos en Navarra, y particularmente en Tudela, es el espárrago. Tanto en la Mejana como en las huertas cercanas al Ebro, el espárrago verde y blanco continúan cultivándose a mano. El de Tudela se caracteriza por tener un tallo poco desarrollado pero abultado. La esparraguera se cuida con esmero para procurar que dé como resultado un tallo blando y de buen gusto, pues los tallos duros no tienen la misma calidad. Esto es para darles tierra para que el espárrago salga blanco. Eso, porque al tener la tierra esta, pues el espárrago, por eso el espárrago hay que cogerlo todos los días. Todos los días siempre por la mañana de madrugada, que es cuando sale de todo el día, y de la noche sale el espárrago, pum, y entonces se saca que es blanco. Porque el que sale verde, pues ya es otro precio y ya es de segunda, que decimos. Pero el blanco es el de primera, y por eso se hace el caballón tan fuerte, tan grande, para que el espárrago no se ponga verde y sea siempre, al poder ser, blanco. Los espárragos blancos de la huerta tudelana tienen un ligero sabor dulce y son tempranos en su recolección. De ellos se aprovecha casi exclusivamente el extremo del tallo. La lechuga es una de las variedades hortícolas más abundantes, y la huerta de Tudela ofrece en sus tierras numerosas variedades. Al contrario que otras plantas que crecen en altura, las lechugas no precisan tanto de los abrigos de cañas. Pero los cuidados son también imprescindibles para que las hojas aparezcan blancas y tiernas y se combinen bien con el resto de los frutos de la huerta. La patata, tubérculo traído de América por los primeros exploradores europeos, se adaptó perfectamente a las condiciones de calor y humedad de la huerta tudelana. Los hortelanos preparan el terreno para las patatas con el arado de vertedera, con el fin de dejar bien desmenuzado el terreno. Después se les echa encima parte de la tierra vertida por el arado para dejar un caballón más esponjoso y poroso. Bueno, pues esto es recargar las patatas. Esto se ha hecho normalmente toda la vida aquí en Tudela, siempre. Porque esta tierra que ahora le doy encima está hueca y la raíz de la patata trabaja. Hoy día no se hace. No se hace porque
porque ya la sociedad de consumo lo requiere así. Hacen a lo primero el cantero entero, echan herbicida y no lo tocan. Yo soy antiguo y lo hago como los antiguos, recargar esto y después si hay algo de hierba con la vineta. Hoy día esto no lo hace nadie. Igual no lo hago más que yo, quizá de alguno más, pero no lo sé. Y esto hay que dejar las patatas, por ejemplo, la tierra que se meta por debajo, esta tierra suave y con tempero y con humedad, porque si no, si cerramos las patatas se nos quedan asfixiadas. Este es el sistema, no hay otro que eso. Una de las claves para el buen mantenimiento de las huertas es el sistema de riego. Para un regante foráneo, el riego en la mejana de Tudela puede resultar a simple vista poco organizado. La razón de este aparente desorden está en la abundancia de agua de esta zona de Entre Ríos. En general, cada hortelano riega cuando lo cree conveniente para sus cultivos. Tan solo debe atender a la prioridad que existe entre las distintas calles en las que se divide la mejana, pues unas tienen preferencia sobre otras dependiendo de su alejamiento del río Ebro. El hortelano también tiene en cuenta si hay algún vecino que esté regando aguas arriba. Tenemos un vigilante para, en mayo por ejemplo, a primeros de mayo, pues hay que poner todos los lunes las aguas solamente por un río, por el principal, para que vaya siempre por la parte del Ebro. Los lunes solamente. Eso son durante 3 meses, luego ya, pues ya va el agua por todas partes ya. Lo primero también, el canal de allí, el canal de allí, es primero que este. Este es el segundo y ese de la izquierda es el tercero. El orden se trastoca los lunes del mes de mayo, en los cuales tienen preferencia los terrenos más cercanos al río Ebro. Para llevar este control suelen colocarse candados en las tajaderas que impiden riegos ilegales. Este sistema lo recuerdan hasta los hortelanos más ancianos. Lo único que ha variado a lo largo del siglo XX en el sistema de riegos es la sustitución de una noria que sacaba el agua por unos motores que se nutren de una minicentral hidroeléctrica. Si fallan estas bombas, hay que interrumpir el suministro de agua una semana entera para limpiar las acequias. El riego de la huerta de Tudela suele ser por encharcamiento, y los surcos y pequeños diques de tierra guían el agua por los campos. El agua entra en unos sistemas de cajeros o canalones y se regula a través de las tajaderas dispuestas en cada una de las acequias. El hortelano de Tudela debe observar que en verano no se puede regar durante el día, pues la alta evaporación no lo aconseja, y es mejor hacerlo a primera hora de la mañana o al atardecer. Los hortelanos deben también ingeniar sistemas para mantener los campos alejados de las plagas. Una de las más importantes es la de los pájaros, que acuden a menudo a picotear los cultivos y frutales. Esto es un invento que no tiene otro sistema que ahuyentar los pájaros. Alguien me dijo que con un espejo se ahuyentaban y yo me lo he puesto, me lo he montado. Esto gira, hay que ponerlo que gire, claro. Y gira y da en el suelo el destello del sol y de esto también, y eso es lo que dice que ahuyenta a los pájaros. Si es esto lo pongo por el suelo, que las lechugas se las comen los gorriones. Entonces, automáticamente ya desaparecen los gorriones. Si es en los árboles, pongo una cuerda de árbol a árbol y cuelgo los espejos. Y no me toca ni una cereza nunca. La aparición de nuevos materiales como el plástico ha cambiado algunas de las técnicas hortícolas en los últimos años. Estas se han aplicado sobre todo a los huertos, que como los de Alfredo, tienen su destino en la comercialización de los productos en las tiendas de Tudela. Unos aros colocados entre los caballones sostendrán los plásticos para los tomates recién plantados. Para ponerle el plástico, para que no se llene ahora, que como están pronto ahora que estamos en marzo, cualquier rosada lo celaría. Y de aquí a 15 o 20 días pues ya le quitaremos el plástico y empalamos. Un sistema mucho más antiguo para la protección de los cultivos era el cañar. Los hortelanos de Tudela echaban mano de las numerosas plantaciones de cañas silvestres que crecen a lo largo de la orilla del Ebro. Jesús Álava es uno de esos artesanos que siguen confeccionando y reparando los abrigos con los que se protegen los huertos contra la fuerza del cierzo. Porque estas son las que hay que aprovechar. Las malas, como me molestan, las quito y las dejo aparte. En las orillas de los ríos es donde mejor caña hay, por la humedad. No porque sea el Ebro, en las acequias de riego también. Hay acequias que tienen buenas cañas.
Así como donde no hay humedad, pues son más pequeñas y peor caña. Estos artesanos preparan las cañas con instrumentos manuales de hierro como el pelador o de madera como el rajador, fabricados también artesanalmente. Bueno, pues esto es un pelador que ya se prepara con 4 cuchillas, así como la hoz no hace más que una cara, pues las 4 cuchillas pelan toda la caña a la vez. O sea que se ve que va toda la hoja la quita. Los cañizos constituían un producto excepcional en la huerta tudelana, pues no se destinaban a la alimentación, sino a la fabricación de objetos útiles tanto para el propio huerto como para otras aplicaciones. Aquí en Tudela se utilizaba para los tejados de las casas antiguamente, para las fachadas, así como ahora ponen redes y demás, pues antiguamente se ponían cañizos. Se utilizaban también para los abrigos de las fincas. Ahora en estos abrigos así que hay aquí, se ponía un cañizo echado arriba y todas esas puntas pues las defiende un poco y las guarda más. Bueno, ya tenemos un cañizo hecho. Algunos abrigos de los huertos están formados también por una simple alineación de cañas que los propios hortelanos restauran en sus momentos de inactividad agrícola. Bueno, esto es una pequeña reforma que se hace para los abrigos estos del campo. Pues este ya tiene muchos años y se estropean, al cabo de los años se estropea. Entonces, al estropearse la parte de arriba, pues vamos reformándolos para que aguanten un poco. Vamos reformándolos en esta posición. Antes éramos casi todo hortelanos. Ahora ya son más labradores porque el campo ya no es tan rentable como hace 40 años. Y esto, pues, al poner mucha hortaliza, los preparábamos en estas fechas los abrigos porque en este terreno anda mucho cierzo, el aire. Y esto es para ponerles a las plantas, claro, tomate, pimiento. Pues les ponías esto y les hacía abrigo. Y claro, cuando viene el cierzo pues ya no los azota y es que hay veces que no se quedaba más que el mondo palico del tomate o del pimiento, del viento que andaba. Entonces, al menos lo de que estaba junto al abrigo, pues se conservaba bien y no se estropeaba la planta. La abundancia de agua en las orillas del río Ebro hace que las cañas broten de forma espontánea en las lindes de los caminos y diques. El hortelano las cubre con algo de tierra procurando que las bases de los tallos sirvan para desarrollar otras cañas. Bueno, pues esto es una misión que se hacía todos los años. Cuando cortábamos las cañas, pues entonces se les recargaba un poco con tierra, se quedaba la hoja de la misma caña ahí, se podría y era como si fuera una femada para el mismo cañar. Claro, luego teníamos que en casi todo donde había los cañares había una zanja o un río que tenían bastante humedad y así que había unos cañares tremendos. Así como ahora ya no se cuidan porque no es rentable la caña, vaya. Uno de los paisajes más característicos que posee la huerta de Tudela está conformado por las cañas que delimitan los campos y las que se utilizan durante el crecimiento de las tomateras. Estas últimas se disponen cruzadas formando un esqueleto que soporta bien los vientos. Además se sitúan siempre al lado de los abrigos de caña que las resguardan del fuerte cierzo del Valle del Ebro. Esta protección es aquí imprescindible, pues la tomatera crece por encima de 1,5 metros y queda más expuesta que otras plantas a las inclemencias del tiempo. Pues esto es el proceso de, acabamos de quitarle ahora el plástico, el embalado del tomate. Y ahora estamos ya poniendo la caña para que el tomate llegue a su proceso ya de quedarse ya
empalado en el tomate enganchado y para que vaya echando su fruto. La falta de estos soportes vegetales podría hacer que la tomatera se combara y sus frutos se pudrieran antes de la recolección. Esto lleva plantado ya desde a primeros de febrero. Ya es una época que hay que poner siempre a abrigo con el plástico y donde haya un albergue como estos abrigos así altos que ponemos aquí, por esta zona. Es necesario controlar la planta en todo momento para que crezca de cara a una óptima cosecha y no eche demasiadas ramas que mermarían la calidad y cantidad de sus frutos. Esto se llama aquí, en otros sitios, es el castrón, que es como toda cabeza. En cada hoja le sale uno. Es otro. ¿Lo ves? Esto es, ¿Lo ves, otra, no? otro. Entonces hay que quitarle porque si no echaría muchas guías y no saldría, la mata no crecería. La alcachofa es uno de los indicadores más importantes de la riqueza de las tierras de la ribera del Ebro en Tudela en general y de las huertas de la Mejana en particular, pues esta planta herbácea necesita terrenos ricos para desarrollarse. No en vano, la alcachofa es uno de los cultivos más populares de la huerta tudelana. Pues la alcachofa se empieza a recoger a últimos de febrero, 1 de marzo, y dura hasta junio aproximadamente la campaña. Esa es la campaña, pero para coger de cogida a cogida, pues todas las semanas, cada 6 días, se van recogiendo. La alcachofa requiere bastante agua y nutrientes. Además, Emilio debe darle varios tratamientos contra el taladro, un tipo de gusano perjudicial para su desarrollo. La alcachofa hay que tener mucha cuenta a la hora de cortar porque salen del mismo tronco la grande y la pequeña. Y no hay que cortar nunca la pequeña, porque así sigue su curso y se hace mayor. La alcachofa es como las flores. Al fin y al cabo son flores que crecen y contra más cortas, pues más flores salen. Se puede ver. Las pequeñas, los hijuelos que se llama, hay que respetarlas, por eso los cortes se hacen a rafe de la pequeña. La alcachofa puede plantarse mediante semillas, pero estas dan unos frutos más pobres y espinosos. Emilio suele rehacer su plantación mediante retoños o esquejes, por lo que puede obtener variedades de idéntica calidad a la que ha cultivado anteriormente. Bueno, pues aquí estamos con el tractor y este apero, que es un arrancador de planta de alcachofa. Es especial para arrancar la planta de alcachofa porque la alcachofa es una planta que tiene las raíces muy profundas. Entonces hace falta un apero adecuado. Antiguamente se arrancaba a mano, claro, pero eso era antiguamente como otras cosas se hacían a mano. Y aquí tenemos unas plantas ya arrancadas, de donde se sacan los esquejes, como se puede ver. Se sacan los esquejes para volver a plantar y salen las alcachofas, que son las nuevas plantas de este año, de la campaña que viene. Se suelen sacar 3, 4 o hasta 5 esquejes de cada planta de alcachofa. Los que sobran, Emilio los comercializa en la propia Tudela y en Murcia o Alicante. De este modo los beneficios de los esquejes se unen a los de la cosecha. La recolección del tomate abarca una amplia temporada dentro de los meses más calurosos del año. Una de las variedades más tardanas es la llamada Montecarlo. Pues se cogen ahora de mediados de julio hasta octubre. Claro, eso depende de los hielos. Si vienen hielos antes o rosadas, pues los quema y no. Pero si eso aguantan, igual noviembre, se pone, como ponen bastante ropa ellos, pues está el tomate escondido y no le atañe. Pero ya aproximadamente unos 3 meses de recolección se está cogiendo este tomate. Posteriormente, el ciclo del tomate volverá a comenzar en base a la simiente de los mejores ejemplares recolectados. Entre mayo y junio se recoge el fruto más esperado de la huerta de Tudela, los espárragos. Esto se planta en septiembre, las espárragos se plantan en septiembre, pero están 2 años sin producir. Hay que el peine que se pone en la tierra tiene que empeinar hasta que se hace mata para que venga la producción. Y al segundo año, esta ya tiene 4 años, sí, 4 años tiene la espárraga esta. En el momento que sale el espárrago hay que taparlo hasta hacerlo porque abajo se quedan las yemas y se quedan chiquiticos que de aquí a 5 o 6 días otra vez salen al exterior. Y es cuando el espárrago se va para recolectado. La producción de espárrago aumenta considerablemente si es regado con frecuencia,
pero la clave se encuentra en que tenga calor, y en Tudela este factor es muy abundante. La recolección es siempre un trabajo duro, pues las fechas son las que indica la planta dependiendo de las condiciones atmosféricas y, por consiguiente, del grado de maduración de la hortaliza. El horario de trabajo es muy variable para el hortelano. En verano se escogen las horas más frescas y en invierno las que otorga el sol. Luego, claro, el horario en el invierno, por pronto que venga, son las 8 de la mañana. Aunque estés hasta la 1, y después por la tarde, pues si vienes a las 4, para las 6 ya has hecho de noche, ya no... Horas pocas en el invierno. Claro, pero también son mucho peor de trabajar porque tienes que andar con ropa y... Así como ahora vas en traje de baño, vamos a decir, si no fuera por los mosquitos, claro está. Que eso se nos comen vivos. Las hortalizas constituyen un suplemento muy importante en la alimentación de la dieta mediterránea, estimulando de forma beneficiosa la digestión. Son además los productos agrícolas que más frutos ofrecen en relación con la porción de tierra cultivada. La abundancia de agua y de sol, características permanentes en la huerta tudelana, hacen que prospere este tipo de agricultura intensiva. El suelo de las tierras de la Ribera Navarra, arcilloso, con abundancia de humus y perfectamente nivelado, es ideal para el cultivo hortofrutícola. El hortelano deberá, sin embargo, poner su cuidado en la protección de los fuertes vientos del Valle del Ebro, en procurar buen riego, en rotar sus cultivos cada 2 o 3 años y en respetar los periodos de siembra y cosecha. Después, cada uno pondrá su saber y su experiencia a disposición de la mejora de la huerta tudelana. En Tudela se cultivan también algunas hortalizas menores, como las denominadas rabanetas, un producto que proporciona algunos ingresos complementarios. Suelen utilizarse como acompañamiento para las ensaladas y tienen la ventaja de que se recogen casi todo el año, excepto en los meses más fríos de diciembre y enero, pues las rabanetas apenas requieren cuidados. Esto es el empaquetado de la rabaneta para llevarla al mercado a la venta. Se ponen manojos aproximadamente de una docena. Y esto ya se comercializa así. El final de la comercialización de las hortalizas ha hecho variar también la composición de los trabajadores de la huerta. Hoy apenas se ven hombres jóvenes laboreando la tierra, pues los minifundios que componen la huerta tradicional no pueden competir en rentabilidad con otras actividades económicas de Tudela o de la comarca. Este hecho también se ha dejado notar en la escasa presencia actual de las hortelanas, figura fundamental hasta mediados del siglo XX en el trabajo de la huerta. Toda la familia participaba en las labores agrícolas. Las cosas fuertes, digamos, me lo hacen. Por ejemplo, ahora las cañas, pues no tiene un hombre, una mujer no tiene la misma fuerza que un hombre y me las clavan. Y pues ya después voy atando las cuerdicas, que eso tiene más gracia. Yo lo siembro y lo recojo y se corta y todo. O sea, el que viene a labrarme a lo mejor oye es un cantérico y ya está, nada más. Todo es el querer. Antes no hacían un hombre ni camas ni nada y ahora lo hacen todo, ¿no? Pues igual es esto. ¿Qué más da que sea hombre ni que sea mujer, no? Es el que te guste. Otra mujer, Teresa Aldaf, contribuye con su tienda al mantenimiento de la huerta tudelana. Alfredo Montes, su marido, nutre este establecimiento que es una excepción de lo que antes constituía una norma. La gente lo aprecia más, porque ahora que hay muy poco de esto que no digo yo que se cría batalla, que se cría con más cuidado, con mejores abonos, con abonos naturales, entonces pues es muchísimo mejor y la gente lo apreciaba, ya lo sabe apreciar. Se nota en sabor, se nota en calidad, se nota en todo. Pues esta mañana a las 6 del día. Apenas viene el día y hay que cogerlo. Para traerlo el producto aquí para ser gastado durante la mañana aquí en la propiedad de la tienda. Los principales productos que venden son la alcachofa, los famosos cogollos y espárragos de Tudela y algo de cardo. La verdura procede toda de la huerta de casa. Lo cría todo mi marido, encima estilo antiguo, ¿eh?
porque todo lo hace a mano, todo lo hace, o sea que no, ya de vehículos de estos sofisticados nada. Las fértiles huertas de Tudela continúan siendo cultivadas por sus últimos hortelanos, por aquellos que no han conocido la vida de otra manera que la de despertar a horas muy tempranas y de cuidados a la tierra para sacarle sus frutos. Pues sí, están desapareciendo porque ya los jóvenes no quieren venir al campo. Y lo que va perdurando son la gente mayor, que los va manteniendo, pero conforme falla la gente mayor, ya los jóvenes no vienen ya ni a comer al campo. Es triste, pero es la realidad así. Es una pena. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Los hortelanos aportaron un gran desarrollo económico para Tudela en una época en la que la agricultura era la base de todo asentamiento humano. Además, sus prácticas agrícolas acercan los tiempos antiguos con los tiempos modernos, en los que aumenta la reivindicación de una agricultura en armonía con el medio ambiente. La desaparición de esta forma de vida, la de la huerta, supondría la pérdida de un saber acumulado por la experiencia a lo largo de siglos de paciente trabajo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.